días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, en la clase pasada estábamos hablando, creo que habíamos terminado de hablar de los derechos reales, ¿cierto? Habíamos visto elementos, características, habíamos dado ejemplos, ¿cierto? Terminamos derechos reales. Hoy vamos a iniciar entonces el tema de los derechos personales, ¿sí? Entonces, una vez terminemos de ver los derechos personales, analicemos los derechos personales, podemos ya hacer el comparativo y establecer las diferencias entre derechos reales y derechos personales. ¿Listo? Bueno, entonces pongamos allá un título que diga derechos personales. ¿Dónde encontramos la noción o la definición de los derechos personales en nuestro Código Civil? En el artículo 666. Sugestivo este número, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Bueno, ¿qué nos dice el 666 del Código Civil? Pues nos define lo que son los derechos personales. Pongan atención a lo que nos dice. Dice así, artículo 666, derechos personales o créditos. Es decir, ya el tema nos está diciendo que los derechos personales también son llamados créditos. Derechos personales o créditos. ¿Sí? Y nos dice así, derechos personales o créditos son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas, como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado o el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. Entonces, ¿quién me lo dicta? Lo transcribimos aquí y lo desmembramos y lo analizamos. ¿Listo? Entonces, alguien que me dicte ese artículo, por favor. Derechos personales o créditos. Son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o la sola disposición. Estas personas que por un hecho suyo, Sí. suyo o la sola disposición Señor, de la ley, coma, han contraído las obligaciones correlativas. han contraído las obligaciones correlativas. Como el que tiene prestamista contra su deudor. Como el que tiene el prestamista Contra su deudor por el dinero prestado. por el dinero prestado O el hijo contra el padre por alimentos. De estos derechos nacen las acciones personales. ¿es aparte o seguido? De estos derechos Nacen las acciones personales. gracias. Listo. Esta es la definición que nos trae el Código Civil de don Andrés Bello sobre lo que son los derechos personales, ¿cierto? Entonces, empecemos a analizarlas como hicimos con la definición de derechos reales. Primero nos dice derechos personales o créditos, es decir que los podemos
encontrar denominados como derechos personales o derechos de crédito. ¿Sí? Derecho de crédito. Dice, son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas. Entonces ya nos está dando una característica. Y es que los derechos personales solo los podemos reclamar de ciertas personas. De ciertas personas. Solo pueden reclamarse de ciertas personas. ¿Sí? A diferencia de los derechos reales. ¿Cierto? Los derechos reales, ¿de quiénes podemos reclamarlos? De todas las personas. De todas las personas. ¿Por qué? Porque acuérdense que son erga omnes, son absolutos, son oponibles a todo el mundo. Mientras que los derechos personales no se los podemos reclamar a todas las personas, sino a ciertas personas determinadas. ¿Y cómo sabemos a qué personas? A ciertas personas que, por un hecho suyo, o la sola disposición de la ley. ¿Cómo así? ¿Sí? Podemos reclamar esos derechos a personas que, por un hecho suyo, o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas, es decir, se han obligado, han nacido obligaciones sobre ellos. Entonces solo podemos exigírselos a esas personas, ¿cierto?, que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído obligaciones. Entonces, ¿cómo así que por un hecho suyo? ¿Qué es eso de por un hecho suyo? ¿Qué entienden ustedes por un hecho suyo? La voluntad de la persona. La voluntad de la persona, exactamente. Aunque no necesariamente siempre es la voluntad de la persona, porque puede ser también un acto involuntario de la persona lo que genere la obligación. ¿Sí? Cuando se dice que por un hecho suyo, nos está hablando de el delito, el cuasidelito, el contrato y el cuasicontrato, ¿sí?, que son las grandes fuentes de las obligaciones. ¿Recuerdan las fuentes de las obligaciones? Ustedes están viendo obligaciones ahorita o ya vieron. Ustedes ven ese otro semestre obligaciones. Bueno, les voy a dar una abrebocas de las fuentes de las obligaciones. Nuestro Código Civil dice que las fuentes de las obligaciones son cuatro o cinco. Una, el contrato. Pues, ¿qué es el contrato? Es el vínculo que establecemos con otras personas para crear obligaciones, ¿cierto? Son todas las relaciones contractuales que realizamos con otras personas para realizar ciertos actos civiles o comerciales, ciertos negocios como vender, como permutar, como prestar, como suministrar, es decir, todos los contratos habidos y por haber, ¿cierto? Los contratos, ¿qué es lo que crean? Obligaciones. Obligaciones crean los contratos, no crean otra cosa más sino obligaciones. Cuando uno firma un contrato, uno lo que queda es obligado con esa otra persona o con esa otra parte a cumplir unas prestaciones. Se crean obligaciones. Y esa otra parte, esa contraparte también queda obligada o puede quedar obligada recíprocamente conmigo, como puede que no, porque hay contratos que son unilaterales, donde solo se obliga una parte de las dos, y hay contratos que son bilaterales donde se obligan las dos partes. Por ejemplo, la compraventa. En el contrato de compraventa hay dos partes, vendedor y comprador, ¿cierto? ¿A qué se obliga el vendedor? Obligaciones básicas del vendedor, las principales: hacer la entrega material de la cosa, ¿cierto?, hacer la tradición. ¿Y a qué se obliga el comprador? A pagar el precio de la cosa. Esas son las dos obligaciones principales, ¿cierto? Si alguno de los dos incumple con sus obligaciones, pues el otro, el que cumplió, puede exigirle legalmente, judicialmente al incumplido el cumplimiento del contrato. Entonces digamos que el comprador ya pagó el precio, pero el vendedor está en mora de entregarlo, de hacerle la entrega, de cumplir con su obligación de entregar. Entonces, ¿qué puede hacer el comprador? Pues puede iniciar una acción donde conmine al vendedor a que le haga la entrega, a que cumpla el contrato, a que cumpla con su obligación, ¿sí? Entonces miren cómo el contrato crea obligaciones y viceversa.
digamos que el que ha incumplido es el comprador y no el vendedor, porque el vendedor ya hizo la entrega de la cosa, el comprador se ha comprometido a pagar posteriormente e incumple el pago. Cuando es el comprador el que incumple el pago y el vendedor ya cumplió, pues es el vendedor el que puede reclamarle al comprador el cumplimiento de la obligación, que es ¿cuál? Pagar el precio completo, ¿cierto? Entonces, ¿qué crean los contratos? Obligaciones. Obligaciones pueden ser recíprocas como puede ser de una sola parte. Entonces hay contratos donde solo se obliga una de las partes. Ejemplo, en el contrato de préstamo de dinero o de mutuo con interés, ¿cierto? Cuando un banco le presta a uno dinero, el único obligado, o cuando una persona natural le presta a uno dinero, el único que queda obligado en ese contrato es el deudor. ¿A qué queda obligado? A pagar el dinero y le prestaron con los intereses que se pactaron, ¿cierto? Quien prestó el dinero no queda obligado a nada. A nada queda obligado con el deudor, porque él entrega su dinero y queda libre de obligaciones. Quien queda obligado únicamente es el deudor, a quien le prestaron el dinero. Aquí queda obligado a pagar el dinero más los intereses. Es decir, que ese es un contrato también, pero donde solo se obligó una de las partes, es decir, un contrato unilateral. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre un contrato unilateral y uno bilateral? Donde se obligan los dos o donde se obliga a uno. Entonces, el contrato es una de las fuentes de las obligaciones. Cuando nos dice aquí que por un hecho suyo, pues puede ser por la suscripción de un contrato. ¿Sí? Porque suscribir un contrato de compraventa o una promesa de compraventa, o les pongo un ejemplo, en una promesa de compraventa, voy a comprar una casa, me reúno con el vendedor, con el propietario, con el dueño vendedor, acordamos el precio, hoy firmamos una promesa de venta donde yo le abono el 50% del valor de la casa y queda en la promesa de venta que en 30 días nos vemos en la notaría primera del Círculo de Villavicencio a las 9 de la mañana para la firma de la escritura pública de venta. ¿Por qué? Porque el contrato de compra-venta de bienes inmuebles se perfecciona con la escritura pública, que luego debe ser llevada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos para que se dé el modo de tradición y aparezca el comprador como nuevo dueño en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en el certificado de tradición y libertad. ¿Sí? Supongamos que este es el contrato. Pasan los 30 días, yo que ya di la mitad del dinero de la casa, concurro a la notaría a las 9 de la mañana y ella, que es la prometente vendedora, no concurre. Pues ella tenía que concurrir a firmar la escritura pública. Yo también, a firmar como comprador y ella como vendedora. Pues ella no concurre. O sea, ella incumplió con su obligación del contrato. ¿Qué me nació a mí ahí? Un derecho personal. A mí como comprador. ¿Por qué? Porque yo le puedo reclamar a ella, pero solo a ella, porque con ella fue que firmé el contrato, ¿cierto? Yo le puedo reclamar solo a ella el cumplimiento, o le puedo reclamar mi derecho personal, que es cúmplame con la firma de la escritura, porque usted se obligó conmigo mediante un contrato de promesa de compra-venta y su obligación era concurrir el día tal, a la notaría tal, a la hora tal, cúmplame con la firma de la escritura. Yo puedo iniciar una acción judicial y decirle: señor juez, la prometente vendedora no compareció a la notaría, por favor conmínela, llámela a juicio, a proceso para que firme la escritura. ¿Qué hace el juez? Corre traslado, la llama, la conmina, la firma de la escritura. Perdóname un segundo. ¿Qué va a hacer el juez? La va a llamar al proceso para que firme la escritura. Si ella no comparece al proceso porque no quiere firmar la escritura y está evadida del proceso, pues finalmente el juez termina firmando la escritura por ella. ¿Sí? Sale la sentencia hace las veces de la escritura. Yo me puedo ir con esa sentencia y registrarla en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y ya voy a aparecer yo como propietario. ¿Sí? ¿Qué se dio ahí? Un
contrato. ¿Por qué se obligó a ella? ¿Por qué quedó obligada a ella? Por ese contrato. ¿Y a qué se obligó? A firmar la escritura pública. Cuando yo hago exigible mi derecho personal, yo solo se lo puedo reclamar a ella. Yo no puedo demandar a nadie más, yo no puedo demandar al esposo, yo no puedo demandar a los papás, yo no puedo demandar al novio, a los hermanos, yo no puedo demandar a nadie más, solo puedo reclamar mi derecho personal a ella. Por eso es que nos dice aquí que solo puede reclamarse de ciertas personas, ella, que por un hecho suyo, como el contrato, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Ha contraído las obligaciones correlativas. ¿Vamos claros hasta ahí? No. ¿Sí? Dime. En el ejemplo del contrato que hablaba ahorita, ahí la otra parte, la que nunca no aparece, pierde el otro 50%. O sea, No, no lo pierdo. tiene que pagarla de todo modo. Lo que pasa es que por haber incumplido, lo que va a tener que pagar es la cláusula penal de incumplimiento. Entonces el juez va a conminarlo a que firme la escritura y lo conmina también, lo sanciona pagando la cláusula penal por haber incumplido. ¿Sí? Entonces, quien cumplió tiene derecho a que le cumplan y a cobrar la indemnización de perjuicios o la cláusula penal. Hay una diferencia entre la cláusula penal y la indemnización de perjuicios. La cláusula penal es una, digamos que es una cláusula dentro del contrato que no es de obligatorio cumplimiento, que no es de obligatoria implementación, es decir, los contratos pueden o no pactar o establecer cláusulas penales. Eso queda a libertad de las partes. Si no la quieren estipular, no la estipulan. El problema es que si llega a haber un perjuicio, es decir, un incumplimiento por cualquiera de las dos partes, pues se va a generar un perjuicio económico, ¿cierto? Y entonces, si yo quiero reclamar el perjuicio económico que me causó la contraparte en ese negocio, en ese contrato, porque no me cumplió o me cumplió mal, pues yo tengo que probarle al juez dentro de la demanda, dentro del proceso, tengo que probarle al juez mi perjuicio. Decirle, señor juez, mi perjuicio está tasado en esto, por esto y esto, mire, estas son las pruebas. Y el juez debe decretarme el perjuicio. Y el juez lo tasa. ¿Sí? Entonces digamos que a veces se hace muy complejo tasar el perjuicio dentro del proceso. Entonces, ¿para qué se creó la cláusula penal pecuniaria? Se dice, bueno, la cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada entre las partes de los perjuicios futuros. Es decir, decimos que en caso de que alguno de los dos incumpla el contrato, anticipadamente vamos a tasar unos perjuicios. 10 millones, 5 millones, el 10% del contrato, el 5%, el 20%, el 30%. ¿Sí? Y tasamos unos perjuicios. Digamos que tasamos 10 millones de pesos como perjuicio. Entonces, ¿yo qué hago? Si ella me incumple o yo le incumplo a ella, demanda el cumplido al incumplido y en la demanda pide la indemnización, pide el pago de la cláusula penal como indemnización, los 10 millones de pesos. ¿Sí? Si no pactamos cláusula penal, pues ¿qué le toca hacer a uno al cumplido? Probar cuál fue el perjuicio. Entonces se pone más complejo el asunto. Mientras que si pactamos la cláusula penal, yo no tengo que probar perjuicio de nada. Yo simplemente con el solo hecho de que ella me haya incumplido y yo le demuestre ese incumplimiento al juez, con ese solo hecho ya tengo derecho a la indemnización, a la cláusula penal. Y el juez la va a conminar a pagar lo que pactamos en la cláusula penal, 10 millones de pesos. ¿Sí? Puede suceder que al momento del incumplimiento del contrato, el perjuicio sea mayor que el pactado en la cláusula penal, o puede ser menor, puede hacer el caso. Digamos que pactamos 10 millones de pesos, pero en la vida real, cuando se dio el negocio, la transacción, cuando ella me incumplió, digamos que mi perjuicio ascendió a mucho más, a 50, 60 millones de pesos. ¿Sí? Y pactamos 10, mi perjuicio real fueron 50 o 60. Yo me metí en un crédito con un banco de un mundo de plata y ella no me cumplió. Ahora yo tengo que pagarle al banco ese dinero. ¿Sí? Entonces el perjuicio puede ser mayor. ¿Qué pasa cuando el perjuicio es mayor al que pactamos anticipadamente las partes en la cláusula penal? Pues yo tendría que probarle al juez que mi perjuicio es mayor y renunciar a la cláusula penal y pedir la indemnización real de perjuicios probando el perjuicio. Pero yo no puedo pedir cláusula penal e indemnización de perjuicios
al mismo tiempo, porque ambas son lo mismo, solo que acá una es tasación anticipada y la otra es tasación en tiempo real, o sea, demostrando el perjuicio real. ¿Sí? Yo no puedo pedir cláusula penal e indemnización de perjuicio al mismo tiempo, o pido cláusula penal o pido indemnización de perjuicio. Ojo, a menos que en el contrato haya quedado que el cumplido podrá exigir al incumplido las dos, la cláusula penal más la indemnización de perjuicio. Si eso quedó pactado expresamente en el contrato, yo sí puedo pedirle al juez la cláusula penal más la indemnización de perjuicio. La cláusula penal fueron 10 millones de pesos, mi indemnización de perjuicio fueron 50. Señor juez, combine la que me paga la cláusula penal y los 50 la indemnización de perjuicio con base en la cláusula número tal del contrato, donde las partes aceptamos de mutuo acuerdo eso. Si no quedó expreso en el contrato esa acumulación de cláusula penal más indemnización de perjuicios, pues no podré cobrarla, o ella no podrá cobrar las dos, que la ley lo establece así. Así que si no queda estipulado, no se podrán acumular las dos. Se podrán cobrar o acumular las dos solo si queda estipulado en el contrato. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pues ahorita una pregunta. Digamos en la promesa de compra, habría un problema si, digamos, se va a vender la casa, Sí. pero no se ha hecho la sucesión y los hermanos y la familia quieren vender la casa. En esa promesa de compra se podría estipular que ese abono para hacer el uso de sucesión y en el transcurso se entregue la casa. Sí, claro. En la promesa de venta, digamos que la promesa de venta puede quedar sujeta, o debe quedar sujeta la venta futura, ¿cierto? Porque ¿qué es una promesa de venta? Es prometer las dos partes que van a celebrar a futuro un contrato. ¿Cuál? El de compra-venta. Pero resulta que como los herederos aún no son dueños, pues ellos no pueden vender, porque aún aparece como dueño su causante. Y el causante, como está muerto, pues no puede firmar escritura de venta, por ende no se pueden vender. Por eso es que es necesario primero hacer la sucesión. ¿Sí? O les decía yo, por eso es que se usa la venta de derechos herenciales. Si habíamos dado un ejemplo sobre la venta de derechos herenciales, ¿cierto? Pero digamos que aquí ellos quieren es vender, ¿cierto? Y firmar escritura directamente. ¿Qué pueden hacer? Si pueden hacer una promesa de venta, ¿cierto? Una promesa de venta sujeta la entrega a una condición. ¿Cuál? Al momento en que se adjudique o salga la sucesión. Una vez se dé ese hecho futuro, ¿cierto? Entonces se cumple con la condición y se debe correr a la firma de la escritura de venta ya. Pero sí se puede hacer, claro. Pero debe quedar sujeto a esa condición. ¿Sí? Bueno, eso para explicarles esta partecita, que solo puede reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo, como el contrato. Entonces miremos qué hechos suyos pueden obligar a las personas. Digamos aquí el contrato o los contratos. ¿Sí? Toda la clase de contratos que ustedes imaginen, los típicos y los atípicos. Ustedes van a ver una asignatura en 2 semestres. Bien, obligaciones y obligaciones 2, contratos. En 3 semestres van a entrar a ver contratos. Van a ver un año de contratos. Entonces ahí van a mirar una gran variedad de contratos civiles, comerciales, ¿cierto? Y ahí van a entender toda esa gran gama. Hay una infinidad de contratos. Entonces, una de esas formas es por un hecho suyo es a través de los contratos, que es una de las grandes fuentes de obligación. ¿Cómo más? Por un hecho suyo, ¿cómo más podemos entender por un hecho suyo? Sí, el delito, exactamente. Cuando se comete un delito, ¿cierto? Cuando alguien me hurta, ¿cierto? Hurta mis bienes, pues comete un delito, hurto, ¿cierto? Y depende de la modalidad, depende de cómo haya cometido la conducta, si simple o calificado o agravado, ¿cierto? Dependiendo las circunstancias como cometió la conducta. Resulta que ese delito o la responsabilidad
o las obligaciones que nacen de ese delito, porque quien comete el delito queda obligado. ¿Y frente a quién queda obligado? Pues queda obligado frente al victimario, frente al dueño de la cosa que robó. ¿Y a qué queda obligado? A resarcirlo económicamente, indemnizarlo civilmente por haberlo hurtado. Y aparte de eso tiene su sanción penal, ¿no? Arresto, privación de la libertad, establecimiento carcelario, domiciliariamente, bueno. Pero hay una obligación económica, pecuniaria, y es la de indemnizarla, de reparar a la víctima, al dueño de la cosa. Entonces yo les pregunto una cosa, por ese hecho suyo de cometer el delito del ladrón, ¿cierto? Se obliga con respecto a mí. Es decir, que yo, víctima, solo puedo reclamarle mi derecho personal al delincuente. ¿Sí? Por eso se dice de ciertas personas, que solo podemos reclamar de ciertas personas. Entonces, el victimario o la víctima puede reclamar del victimario o del delincuente, solo de él, la obligación de repararlo. ¿Sí me va a entender? O sea, si a mí me roban, yo no puedo ir a demandar a todo el mundo para que me indemnicen. No, yo solo puedo demandar o reclamar mi derecho frente a él, porque fue él que me hurtó. Entonces nació un derecho personal. Nació un derecho personal. ¿De quién? Mío. ¿Sobre quién? Sobre él. ¿Por qué? Porque él fue el ladrón. Entonces él quedó obligado para conmigo. Pero ese derecho que nace en mí, ese derecho personal, para yo poder reclamar a él la indemnización, solo se la puedo reclamar a él. Solo se la puedo exigir a él, no se la puedo exigir a nadie más. ¿Sí? O sea que el delito genera responsabilidad y genera derechos personales. ¿Sí? Digamos que me atropelló un camión, una camioneta, y quedé con una lesión gravísima. Mi indemnización, mi reparación total cuesta 800, 1.000 millones de pesos, porque me dejó lisiado por vida, me dejó parapléjico. Mi indemnización puede valer esos 1.000, 2.000 millones de pesos. Si yo me meto en proceso de mal, me constituyo en parte civil y reclamo mi indemnización, pues la indemnización puede ascender a eso, depende de la tasación, ¿no? Como en la casa, depende del personaje. Esos 1.000 millones de pesos, que por un hecho de él, por un hecho suyo, ¿cierto? A través de una conducta delictiva, ¿cierto? Pues me va a dar a mí el derecho personal de exigirle solo a él el cumplimiento de ese derecho. Indemniza. Entonces el delito también. ¿Sí? El cuasidelito o el cuasicontrato, mejor, que por un hecho suyo, el cuasicontrato. ¿Qué son los cuasicontratos? ¿Qué creen ustedes que son los cuasicontratos? Sí, digamos que se asemejan mucho a los contratos, pero no tienen todos los elementos de un contrato. Digamos que un cuasicontrato sería la agencia oficiosa. ¿Les han hablado de la agencia oficiosa? ¿No? Bueno, la agencia oficiosa es una figurita que consiste en que hay una persona, un agente oficioso, ¿cómo se llama agencia oficiosa? Un agente oficioso que realiza una gestión en beneficio de otra persona, ¿cierto? Pero sin la autorización o el consentimiento de esa persona, pero está realizando una gestión en beneficio de ella, como por ejemplo aquí como el sapo, algo así puede ser. sí, algo así, pero digamos que esta agencia oficiosa lo que busca es beneficiar a ese tercero, no perjudicarlo sino beneficiarlo. Digamos que ella es mi vecina y se fue de viaje, pero digamos que dejó una llave abierta, no había agua, dejó una llave abierta. Cuando llega el agua, al día siguiente, a los 2 días,
pues se llena tanto, se empieza a botar el agua y se le empieza a inundar la casa. Yo me percato de esa situación y digo, bueno, vamos a darle solución a eso. ¿Cierto? Voy, consigo un cerrajero, logro ingresar a la casa de ella, eso sí, vulnerando el ingreso de ella, ¿cierto? Y le logro solucionar el problema. Logro cerrar la llave o se rompió el tubo, entonces contrato el fontanero para que me cambie el tubo y le solucione el problema. Fui un agente oficioso, y si no lo hubiera hecho, el daño hubiese sido peor. ¿Cierto? Resulta que ahí, en ese momento, cuando yo realizo una agencia oficiosa en favor de otra persona, un tercero, pero sin el consentimiento de ese tercero, porque digamos que yo nunca la llamé a ella y decirle, oye, te puedo arreglar eso, puedo entrar a tu casa y solucionar tu problema. No, yo lo hice oficiosamente, sin comentarle a ella. Pues resulta que ahí que se generó, ahí nacieron unas obligaciones. Y ahí a mí me nace el derecho a poderle cobrar a ella lo que yo invertí en la reparación del daño que tenía en la casa de ella. Así sea sin necesidad de. No tiene necesidad de ir ante la policía o ante la gente. No, nada. El agente oficioso basta con que pruebe la agencia oficiosa que realizó. Ya, basta con eso. ¿Sí? Con que pruebe, con testigos, con vídeos, con las facturas de compra en la cerrajería, con el testimonio del cerrajero, del fontanero. Si ella no quiere pagar, ¿no? Tendría que decirle, pues señor juez, mire, combina que me pague porque yo fui un agente oficioso, que aquí están las pruebas. Es decir, cuando yo soy un agente oficioso, me nace el derecho personal de poderle cobrar a ella, pero solo a ella, lo que me debe. Nace el mío derecho personal. ¿Sí me hago entender? Los cuasidelitos o el cuasidelito. Seguimos aquí por un hecho suyo. El cuasidelito. ¿Qué es el cuasidelito? Como su nombre lo indica, cuasidelito es algo que se asemeja a un delito, ¿cierto? Pero no es delito. Por eso que los delitos deben estar tipificados en el Código Penal, ¿cierto? Entonces un cuasidelito viene a ser una conducta que es reprochable y está prohibida, pero que no está establecida o sancionada en el Código Penal, pero que es una conducta que está prohibida, ¿cierto? Como una contravención. Entonces digamos como pasar de un semáforo en rojo. Pasar de un semáforo en rojo está prohibido por el Código Nacional de Tránsito y tiene una sanción, pero no es de cárcel, no es penal, es una sanción pecuniaria, es decir, una multa, un comparendo. Cuando yo me vuelvo el semáforo, ¿cierto?, surge en mí la obligación de pagar el comparendo o pagar una multa del Estado. ¿Sí? Esos son los cuasidelitos, como los comparendos, ¿cierto? Cuando yo no pago los impuestos a tiempo, la declaración de renta a tiempo o el impuesto del vehículo a tiempo, ¿cierto?, la DIAN me sanciona, me cobra una sanción. Eso es un ejemplo de cuasidelito, ¿cierto? Entonces en el cuasidelito, digamos que la persona se obliga también por un hecho suyo, en el cuasidelito, colarse el semáforo en rojo o sacar el carro en pico y placa, pues ese hecho suyo terminó obligándolo. ¿Sí? Esos son los cuasidelitos. Y digamos que esto en el Código Civil son las grandes fuentes de las obligaciones en materia civil. Bueno, no solo en materia civil, en materia civil y comercial. Que lo van a ver ustedes en obligaciones, no se preocupen. La otra que falta aquí, la otra gran fuente de las obligaciones es el Código Civil, que es la ley. Pero entonces no la incluyo acá dentro de este bloque, porque miren que aquí nos habla o la sola disposición de la ley. Es decir, que solo puedo reclamar
de ciertas personas que se obligaron, que han contraído las obligaciones por un hecho de ellas o por la sola disposición de la ley. Es decir, que yo puedo reclamarle a ciertas personas determinadas unos derechos, pero no porque los haya contraído esa persona por un hecho de ella, por un hecho suyo, sino porque la ley ya lo contempla. Como por ejemplo el derecho a alimentos que tienen los hijos con sus padres. ¿Sí? No es el hecho del padre el que genera la obligación de los alimentos. No. Porque el solo hecho ya de nacer genera para los padres la obligación de alimentos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que genera realmente la obligación de los alimentos del padre para con los hijos? La ley. Porque la ley lo establece. Entonces, pongan atención. Dice que solo pueden reclamarse ciertas personas que por un hecho suyo, como estos, en estas situaciones, o por la sola disposición de la ley, han contraído esas obligaciones. Entonces, por la sola disposición de la ley, los padres contraen la obligación de pagar alimentos a sus hijos. ¿Cierto? Y sus hijos a sus padres, cuando sus padres dependen económicamente de los hijos, no pueden subsistir por sí solos. ¿Vamos claros hasta ahí? Listo. Entonces vamos claros en que solo los podemos reclamar de ciertas personas, ¿cierto? Que sean de esas ciertas personas que se obligaron por un hecho de ellas o porque la ley los obliga. ¿Listo? Dice, entonces el mismo artículo nos trae dos ejemplos, un ejemplo de cada uno. Dice, como el que tiene el prestamista contra su deudor. Entonces nos da un ejemplo de un hecho suyo. El que tiene el prestamista contra su deudor. ¿Quién es el prestamista? El que presta dinero o presta algo, un bien mueble. Porque el contrato de préstamo de uso o préstamo de consumo puede ser comodato o puede ser mutuo. Mutuo, cuando lo que prestamos son bienes fungibles para el consumo. Y comodato, cuando prestamos bienes no fungibles para el goce o para el uso. ¿Cuándo hay mutuo? Cuando yo le presto a alguien, digamos, un bulto de frijol, una tonelada de frijol. Y esa persona me dice, uy, yo se la devuelvo mañana, no la misma, sino otra tonelada de la misma variedad de frijol y en la misma cantidad, o sea, devuelvo otra tonelada del mismo frijol que usted me prestó. Muchas gracias. ¿Qué hice ahí? Yo le presté para el consumo, para que lo pudiera gastar, consumir y me lo repusiera por otros, ¿cierto? Eso se llama contrato de mutuo. Lo mismo que sucede con los préstamos de dinero. Cuando yo presto dinero, cuando un banco me presta dinero, el sistema financiero me presta dinero, lo que está realizando es un contrato de mutuo. Se dice que es de mutuo porque el dinero se considera un bien fungible. ¿Cierto? El dinero usted lo cambia y se le fue, se gastó, ¿cierto? Se fue de sus manos y usted no devuelve el mismo billete cuando le presta. Usted puede volver con otros billetes de otras denominaciones, de otra numeración, ¿cierto? Entonces por eso se entiende que el préstamo de dinero es un contrato de mutuo, es decir, un préstamo de consumo. Mientras que el comodato es un préstamo de uso. Cuando yo presto un bien mueble que no se extingue con su uso, con su primer uso, puedo prestar un bien mueble para el uso. Uno toma la bicicleta, úsela, toma el carro, úselo, toma el apartamento y úselo, habite. ¿Sí? Entonces nos dice, como el que tiene el prestamista contra su deudor. Entonces ahí nos dan, simplemente nos ponen como ejemplo el contrato de mutuo. El que le presta a otra persona, ¿cierto? Y luego nos dice por el dinero prestado. Sí, nos habla solo, nos trae un ejemplo del mutuo, pero ahí caben muchísimas más situaciones, más ejemplos. O nos da otro ejemplo, el hijo contra el padre por alimentos. O sea, nos da un ejemplo de esta partecita y nos da un ejemplo de esta otra partecita. Cuando nos dice que por
como el que tiene el prestamista contra su deudor, pues no está hablando de un hecho suyo, que es el contrato de mutuo, que lo obligó, que generó el derecho al prestamista de cobrar al deudor, y solo al deudor. Porque esa es la otra. Cuando yo presto dinero, yo solo le puedo hacer exigible mi derecho personal es al deudor y al codeudor, a nadie más. Yo no puedo ir a cobrarle al papá, a la esposa, al esposo, a la novia, al abuelo, que tiene mucha plata. No, yo solo tengo que cobrar es a él o a ella, porque ella fue la que se obligó. Mi derecho personal es solo frente a ella o a él, no frente a los demás. Por eso es que es personal, ¿cierto? Y aquí nos trae el otro ejemplo. Dice el hijo contra el padre por alimentos. ¿Quién impone esa obligación? La ley. ¿Cierto? La ley en materia de familia. Listo. Dice, de estos derechos nacen las acciones personales. Claro, así como en la noción de derechos reales al final nos dice, de estos derechos nacen las acciones reales. ¿Cierto? Entonces, ¿qué son las acciones personales? ¿Recuerdan cuando hablamos de los derechos reales y las acciones reales dijimos para qué estaban las acciones reales? Ahora, ¿para qué creen ustedes que están las acciones personales? Estas. ¿O qué es una acción? Volvamos a la misma pregunta. ¿Qué es una acción? Sí, es un mecanismo jurídico o judicial. ¿Para qué? Que me brinda el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para los derechos. Sí, para reclamar mis derechos o para garantizar el cumplimiento de unas obligaciones, ¿cierto? ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué son las acciones personales? Igual los mecanismos por medio de los cuales uno puede hacer valer los derechos personales. Un derecho personal, exactamente. ¿Sí? Esas son las acciones personales, son las acciones judiciales o los mecanismos jurídicos a través de los cuales yo puedo reclamar, ¿cierto?, el cumplimiento de mis derechos personales. El cumplimiento de mis derechos personales. Entonces, digamos que le presté dinero a, ¿cómo es tu nombre? Cristina. A Cristina. Y Cristina no me paga. Y ya le he cobrado muchas veces y le he dado plazo y Cristina no me paga. Digo, no, ya me tocó demandarla. ¿Qué acción puedo utilizar ahí? ¿Qué acción personal? Porque ¿qué voy a intentar garantizar? Pues mi acción personal, mi derecho personal. ¿Cuál? El derecho personal de crédito que yo tengo frente a Cristina. ¿Cómo solicito el amparo de ese derecho personal? ¿Cómo lo hago exigir? A través de una acción judicial que se llama una acción personal. Ejemplo de una acción personal, el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo singular. ¿Sí? Todas las obligaciones que quedan consignadas, digamos, en los títulos valores. Cuando hablo de títulos valores hago relación a letras, cheques, pagarés, facturas cambiarias de transporte, bonos, en fin, ustedes van a ver títulos valores más adelante, como una asignatura del área de derecho comercial. Ellos tienen un régimen especial, se rigen por unas reglas especiales, los títulos valores. Pero ¿qué es lo que contienen los títulos valores? Obligaciones. Los títulos valores, ¿qué es lo que confieren? Pues derechos personales. ¿Para quiénes? Pues para el titular o para el acreedor del título valor, ¿cierto?, que solo podrá reclamar respecto al deudor o al codeudor. ¿Sí? Entonces digamos que el proceso ejecutivo que está reglamentado en el Código General del Proceso es uno de los procesos más expeditos, más rápidos de nuestro derecho procesal, pues nos sirve para poder hacer valer o hacer respetar nuestros derechos personales. ¿Sí? Esa es como la acción personal más importante en materia de derechos personales, el proceso ejecutivo. ¿Sí? O
¿Sí? La acción de cumplimiento. Claro que es que dentro del proceso ejecutivo caben muchas más modalidades, porque digamos que si yo que soy, digamos que firmo un contrato de promesa de compraventa, donde voy a comprar una casa y quedamos en esas condiciones iniciales que yo le daba la mitad del precio ahorita a la firma de la promesa y en 30 días nos veíamos en la notaría primera a las 9 de la mañana para la firma de la escritura. Llega ese día 30, comparezco a la notaría y ella, la prometida vendedora, no comparece a la notaría a firmar, ¿cierto? Entonces digo, bueno, me está vulnerando un derecho personal, porque yo tengo un derecho personal frente a ella, ¿cierto? ¿Cómo exijo yo judicialmente que ella me cumpla? Pues a través de un proceso ejecutivo también, se llama proceso ejecutivo, pero por obligación de hacer. Proceso ejecutivo por obligación de hacer. ¿Cómo así que por obligación de hacer? Sí, porque lo que ella tenía que hacer, la obligación de ella era de hacer. ¿De hacer qué? Pues de firmar la escritura pública. ¿Sí? Hay obligaciones de dar, como la del comprador, de dar el dinero, o la del vendedor también, de entregar la cosa que vendió. Son obligaciones de dar. Hay obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. ¿Cuáles serán las obligaciones de no hacer? Pues donde alguna de las partes queda obligada, le queda prohibido o vedado realizar algún acto jurídico, como por ejemplo vender. Hay un contrato que se llama el contrato de venta con pacto de retroventa, donde el comprador queda obligado a no hacer algo, y es a no venderle a un tercero, sino a retrovenderle al mismo que le compró. ¿Me explico? El negocio que se hace en las prenderías, en las casas de empeño, mal llamado contrato de prenda, eso no es un contrato de prenda. En las casas de empeño, cuando la persona va a empeñar un bien, un artículo suyo, ¿cierto? Lo que termina sucediendo es que el dueño de la prendería lo que está haciendo es comprándoles el bien por el precio que le ofrece que le van a cortar. Se lo compra. El dueño de la prendería lo compra el bien, pero queda obligado a retrovenderle al mismo que le vendió dentro de un plazo que ellos dos pactan, 3 meses, 6 meses. Si usted dentro de los 6 meses siguientes no comparece a volverme a comprar, yo quedo liberado de mi obligación de no hacer. ¿Cuál es mi obligación de no hacer? Que yo no le puedo vender ese artículo todavía a nadie más. Se lo tengo que retrovender al mismo que me lo vendió, o sea, al que me lo empeñó, dentro de los 6 meses siguientes. Se llama contrato de venta con pacto de retroventa. ¿Por qué? Porque él viene y me vende a mi dueño de la prendería su artículo, ¿cierto? Hubo una venta, pero pactamos la retroventa. Es decir, que yo le voy a volver a vender a él dentro de los 6 meses siguientes si él viene a comprar, a pagar un precio nuevamente. ¿Sí? Ese precio se estipula con unos intereses dependiendo del mes en que venga, más el capital con el que se compró inicialmente, se vendió inicialmente. ¿Sí? Entonces, cuando queda faltado que yo no puedo venderle a nadie más sino a él dentro de los 6 meses siguientes, eso se llama pacto de retroventa. Y yo vuelvo y le vendo a quien me vendió. O sea que yo quedo obligado a no hacer qué, a no venderle a un tercero, sino quedo obligado a retrovenderle a él. Si él dentro de los 6 meses siguientes no comparece a volverme a comprar, pues yo quedo liberado de esa obligación de no hacer y ya puedo venderle a quien quiera. Eso se llama contrato de venta con pacto de retroventa. ¿Sí? Esa sería una obligación de no hacer. Entonces hay obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Una obligación de dar puede ser, de hacer también puede ser pintar una pared. Celebramos un contrato de obra o de prestación de servicios, donde yo lo contraté para que me pintara un cuadro en esa pared y no ha cumplido.
¿Qué obligación está pendiente de dar? ¿Qué tipo de obligación? Una obligación de hacer. No es una obligación de dar, no es una obligación de no hacer, es una obligación de hacer. ¿De hacer qué? El cuadro, la pintura, ¿cierto? O yo puedo contratar por obligación de hacer también, digamos, a través del mandato, la gestión de una gestión. Digamos que le voy a pagar a alguien para que me transporte una moto a Bogotá y le pago a alguien para que me transporte la moto. O digamos, no hablemos de las mismas empresas transportadoras. Envío por ser que entrega no una moto, un televisor para Bogotá. ¿Cierto? Ser que entrega, que es la transportadora de mercancías, mercaderías, pues queda obligada ¿a qué? A transportarme la mercancía. ¿Eso es una obligación de qué? De hacer. ¿De hacer qué? De transportar. ¿Cierto? Pues si yo le pago a alguien para que vaya y me pague los servicios públicos, esa persona queda obligada a una obligación de hacer. ¿Qué debe hacer? Pagar, hacer la gestión, pagar los servicios públicos. No es de dar y no es de no hacer, es de hacer. ¿Sí? Cuando ustedes el otro semestre que van a ver obligaciones van a mirar muy bien eso. Lo que pasa es que cuando se aborda el tema de los derechos personales es necesario hacer relación a esos temas. Porque resulta que los derechos personales son la base para que ustedes puedan entender las obligaciones y los contratos. ¿Sí? Los derechos personales son la base de las obligaciones y de los contratos. Mientras que los derechos reales son la base de los bienes, de todo lo que tiene que ver con bienes. ¿Sí? Mientras que los derechos personales son la base de las obligaciones y de los contratos. Por eso es que les estoy hablando un poquito de obligaciones y un poquito de contratos, para que me puedan comprender. ¿Vamos claros hasta ahí o hay algo que no comprenden? No les dé miedo decir, no entiendo. Pregunten, que para eso estamos. ¿Se han comprendido todo? Dime. Una obligación de dar. La que tiene todo comprador, la que tiene el comprador, todo comprador en el contrato de compraventa, y es de pagar el precio. ¿Sí? Otra obligación de dar, la que tiene todo vendedor, de entregar la cosa que vende. ¿Sí? Porque yo puedo pagar el precio, pero si no me la entrega, me está incumpliendo con su obligación de dar, que es entregarme la cosa que le pagué. Lo mismo, si me la entrega y yo no le pago el precio, estoy incumpliendo con mi obligación de dar, que es pagar el precio. ¿Sí? Esa obligación del padre por alimentos también se hace. ¿La obligación de qué, Cristina? Del padre por alimentos, amigos. Sí, esa es una obligación de dar. Esa vendría a ser una obligación de dar, la de los alimentos, claro. Porque es o suministrar dinero o suministrar los alimentos. Los alimentos no solo comprenden la comida, comprenden el vestido, la educación, la recreación, las onces, la alimentación, la salud, o sea, todo lo que necesita el niño. El amor también. El amor. Sí, aunque bueno, digamos que la obligación de alimentos. No, la obligación de alimentos no comprende el amor, comprende lo materialmente necesario para el niño. Sí, obviamente que todo padre tiene la obligación de dar amor a sus hijos, pero ese es otro tipo de obligación, no es de alimentos. Sí. Pero otro tipo de obligación, pero la obligación no es como tal obligación, porque ya es más moral de la persona, que no quiere dar. No, pero tú la puedes hacer exigible judicialmente. ¿Sí? Si el padre no cumple, claro. Pues para eso está el proceso de alimentos. Claro, digamos que tu esposo se evadió de la familia y los dejó abandonados. Y se perdió, se hizo loco. Y no respondió. Pues se separaron sencillamente y él se relajó con tu bebé, te dejó aquí solita, lidiando y soportando la carga del bebé. Y no te colabora económicamente, pues tú qué haces, lo demandas para que te cumpla con la obligación de dar alimento. ¿Ya qué va a hacer eso? Se tasa,
Se tasan los Por alimentos. eso, solo alimentos. No, solo alimentos no. Cuando te hablo, por eso les digo, cuando se habla de la obligación de dar Pero alimentos. entonces, como tal, si lo obligan al padre de pronto a pasar tiempo con el hijo o algo, porque papá, no, yo le paso allá, por lo menos conozco un caso de. Bueno, es alguien muy cercano que él dejó preñada una pelada. Se dice embarazada. Bueno, y él era policía, entonces ella a las malas, no, ya es pensionado. Y ella a las malas, bueno, a las malas no hubo conciliación, entonces dijo, no, yo no lo voy a recibir, lo voy a mandar por alimentos, entonces hizo que por la nómina, pues simplemente le cancelara. Entonces, por nómina le llega lo de alimentos a ella, pero él no está obligado a pasar ni un segundo al lado del niño, o pues por lo menos ella no lo No, sí, es que eso no se puede obligar en alimentos. Para eso está la regulación de visitas. Eso era lo que yo quería. Ese es otro trámite. Pero sí, o sea, el punto es, sí se puede hacer, Obligar, no creo, o sea, obligar a la o a no mamá ser que, que tengo entendido que solamente si el papá, si la mamá no lo deja ver, el papá tiene derecho a hacer valer su derecho de pasar tiempo con él. Sí. Pero como no, está. digamos que el tema de regulación de visitas, los comisarios o las comisarias de familia, los cargos los desempeñan casi siempre son mujeres. Difícil ver un hombre comisario de familia, siempre son mujeres que se ocupan de ese cargo. Ellas sí, en esa regulación de visitas, responsabilizan al padre de que tiene una obligación de visitas para consumir. Por eso es en la regulación de visitas. Se supone que el padre debe cumplir con eso. Lo que tú decías, es otro tipo de obligación. ¿Sí? Pero no es una obligación de alimentos, pero es una obligación moral. Por eso le decía, es Sí. una obligación más moral, no Sí, es. no es de alimentos. Pero digamos que esa obligación moral está contemplada en la ley también. Pero no, digamos que no se puede hacer. O sea, exigir el cumplimiento. No se puede exigir el cumplimiento porque. Sí, es difícil hacer exigir el cumplimiento. Ella tendría que ir digamos, a un problema psicológico con el menor. Sí, porque como es. Ahí ya sería algo más exigible. Sí, digamos que para eso se necesitaría el acompañamiento de otros profesionales, de otras disciplinas, ¿no? Psicólogos, trabajo social, que ayuden ahí en el proceso. Y él también no puede justificar si de pronto tiene otros hijos y o por fuera, o no tiene un matrimonio, o de pronto trabaja en otro lado. Sí, claro, claro. Sí. Sí. Y otra obligación de no hacer puede ser, digamos, cuando a una persona le prohíben acercarse, o sea, tanto a otra como a una. No, eso es una obligación de no hacer. No es por eso, Sí, sí, claro. puede ser una obligación de no hacer. Las cauciones. Las cauciones. Eso imponen obligaciones de no hacer. Claro. Bueno, O la casa por cárcel, de no salir. exactamente. De no salir de la vivienda. Listo. Vamos claros hasta ahí con esta noción, ¿cierto? Listo. Entonces ahora vamos a mirar características y elementos de los derechos personales. Una vez analizada la noción, entonces ya podemos entrar a hablar de características y de elementos, así como hicimos con los derechos reales. Bueno, entonces diremos los elementos. Primer elemento,
El sujeto activo. El sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo en un derecho personal? ¿El deudor? No, el deudor no. El deudor viene a ser el sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? ¿Cómo se llama el sujeto activo en un derecho personal? Se llama acreedor. Se llama acreedor. Se llama acreedor. ¿Y qué es un acreedor? Acreedor es toda aquella persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una prestación, que tiene derecho a exigirle a otra el cumplimiento de una prestación. Ojo, no confundir acreedor con prestamista, porque se ha mal utilizado el término, el concepto de acreedor. Entonces, en el mundo del derecho, la gente o la mayoría de los abogados tienden a confundir también el concepto. Uno escucha a muchos abogados diciendo que este acreedor es el que presta dinero. Eso es mentira. Eso es un error técnico, decir que acreedor es el que presta dinero. Sí, acreedor sí es una persona que presta dinero, pero acreedor no es solo el que presta dinero. Acreedor es toda aquella persona que tiene derecho a ser exigible un derecho personal frente a otra. Entonces, me explico, no solo cobrar dinero, ¿sí? Pongan atención, en el mismo ejemplo que les había dado de la promesa de compraventa, ese ejemplo nos sirve para todo, ¿sí? No es un contrato de préstamo de dinero, es un contrato de compraventa. Ella, Cristina, prometiente vendedora, no compareció a la notaría, a la firma de la escritura. Celebramos es un contrato de compraventa. Ella me está incumpliendo. ¿Con qué? Con su obligación de firmar la escritura. Yo ya he cumplido con mi parte. Se puede entregar la mitad del precio y llegaba ese día a firmar y a entregar la otra mitad del precio, ¿cierto? Pero ella es la que no me cumple. Ahí nace mi derecho personal a exigir el cumplimiento de Cristina, ¿sí? Ahí yo me convierto en acreedor de Cristina. ¿Y en acreedor de qué? Pues de que ella cumpla con su obligación de hacer, y es de que me firme la escritura. Ahí soy yo acreedor. Entonces pongan atención, como acreedor puede ser cualquiera de las dos partes. Ahora les invierto de él. Entonces, acreedor sería yo, que cumplo con lo mío, y deudor a ella, porque está en mora de cumplirme con la prestación. Ojo, deudora tampoco es solamente aquella persona que debe dinero. No, deudora es toda aquella persona que debe una obligación, que puede ser de dar, hacer o no hacer, ¿cierto? Entonces, pongan atención, en ese mismo ejemplo, en la primera situación, yo soy acreedor de Cristina y Cristina es deudora mía. Derecho personal. Voy a hacer exigir a Cristina el cumplimiento de su prestación, de su obligación de hacer. Ahora les volteo, les invierto el ejercicio. El mismo contrato, el mismo negocio. Resulta que quien comparece a la notaría es Cristina y no yo. Entonces Cristina cumplió con comparecer a la firma de la escritura como vendedora, como prometiente vendedora. Y no comparecí yo ni a firmar ni a completar el otro 50% del precio. ¿Quién está cumpliendo y quién está incumpliendo? Está cumpliendo Cristina y estoy incumpliendo yo. Yo, en el primer ejemplo, haber sido el acreedor, en este segundo ejemplo paso a ser el deudor y Cristina pasa a ser acreedora mía. Pero no porque yo le deba dinero, sino porque yo le debo el cumplimiento de mi prestación, o de mis dos prestaciones, que es firmar la escritura y pagar el dinero.
Es decir, que ella pasa a ser acreedora y yo paso a ser deudor. Y en el primer caso yo era acreedor y ella era deudora. Entonces si ven como la figura del acreedor y el deudor puede estar en cualquiera de los dos lados y no depende del préstamo de dinero, sino depende de quién esté en mora de cumplir la prestación o la obligación. Quien ya cumplió y puede reclamar de la otra persona el cumplimiento se llama acreedor. Y quien no ha cumplido con su obligación o su prestación de dar o hacer o no hacer se llama deudor. ¿Sí? Lo que quiero es que desliguen el concepto de acreedor de toda persona que tiene derecho al cobro solamente de un dinero. No, acreedor no es la persona que tiene derecho a exigir el pago de un dinero. Acreedor es toda aquella persona que tiene derecho a exigirle a otra el cumplimiento de cualquier prestación, de cualquier obligación. El ejemplo que estaba dando es de compraventa. Sí, de compraventa. La compraventa de bien inmueble, ¿cierto? Entonces miren cómo el concepto de acreedor se desliga de aquel que debe a aquel al que le debe dinero. No, a mí yo puedo ser acreedor pero no me pueden deber dinero. Me pueden estar debiendo una prestación de hacer, como cuando contrato la pintura de un mural en mi casa. Yo ya le pagué al pintor el precio total de la obra, se lo pagué por adelantado. Yo sé que el hombre me dejó la obra sin terminar y no volvió. ¿Qué me debe él? ¿Será que me debe dinero? No, me debe simplemente una prestación de hacer. Pero como él me está debiendo a mí esa prestación de hacer, y yo ya cumplí con mis prestaciones, pues yo me convierto en acreedor de él. ¿Para qué? Para exigir el cumplimiento de su prestación de hacer y que me indemnice. ¿Sí? Entonces miren cómo la figura del acreedor no está ligada solamente a quien tiene derecho a cobrar o exigir el pago del dinero. No. Acreedor es toda aquella persona que tiene derecho a exigir el cumplimiento de una obligación cualquiera. Puede ser no dineraria. Todas las, digamos, deben ser escritos netamente o... Sí, deberían ser escritos por el tema probatorio, por facilidad probatoria. Digamos que si nosotros pactamos unas condiciones especiales y no tenemos el medio idóneo donde quedaron, pues el juez, ¿cómo le llevo yo al juez la prueba de que es que así fue que negociamos? Como el contrato es ley para las partes, yo necesito probarle al juez que así fue que pactamos y que ella ha cumplido y que yo he cumplido. Entonces, ¿cómo le pruebo yo al juez que esas fueron las condiciones que pactamos? Pues yo podría probarlo por testimonios, por vídeos, por audios, por documentos, por cualquier medio probatorio, siempre y cuando el contrato del que se hable no sea un contrato solemne, porque los contratos solemnes solo se prueban con el documento o requisito de solemnidad. Mientras que si es un contrato consensual, pues sí lo puedo probar por cualquier medio probatorio. Entonces uno diría, bueno, los contratos, no todos los contratos necesitan de que consten por escrito, porque los contratos consensuales y los contratos reales no requieren de que consten por escrito, pero digamos que los contratos solemnes sí. Pero ¿cuál es la recomendación? El tema es netamente probatorio. Entonces la recomendación es que todos los contratos que nosotros celebremos o que nosotros asesoremos en su celebración los consignemos por escrito, porque esas cláusulas van a ser la ley para las partes. Eso es lo que yo le voy a decir al juez que dé cumplimiento. Señor juez, que se cumpla el contrato es ley para las partes, como lo van a ver más adelante. El contrato se regulación. ¿Sí? Entonces sí, la invitación es a que se haga todo por escrito, se consigne por escrito, porque es más fácil llegar y demás decir, señor juez, mire si son las condiciones y mire que no ha cumplido. Puede revisar si una vez, sí, no ha cumplido, cumpla. Si no tengo el contrato o la prueba donde estén las condiciones, pues tengo que empezar a probarle al juez, señor juez, sí, te pido este testigo para que declare este documento, este indicio, el juez primero tiene que darse cuenta, levantar las condiciones del contrato para hacerlas cumplir. Entonces, por eso es que es mejor hacerlos constar por escrito. Aunque cuando ustedes lleguen a mirar contratos y lleguen a ver los contratos consensuales, allá su profesor les va a decir que los contratos consensuales no requieren de nada, de ninguna solemnidad, de ninguna formalidad, no requieren ni siquiera de que consten por escrito. Los contratos consensuales nacen verbalmente
por el acuerdo de voluntades entre las partes, por el solo consentimiento. Eso se llama consensual, es de consentimiento. Basta con que nos pongamos de acuerdo en el negocio y ya nació, ya existe el negocio. ¿Sí? Por eso es que vale el contrato de trabajo verbal, por eso es que vale el contrato de arrendamiento verbal, por eso es que vale el contrato de compra-venta de bienes muebles verbal, por eso es que vale el contrato de permuta de bienes muebles verbal, y muchísimos contratos son verbales y son consensuales. Lo que no nos impide que los podamos consignar por escrito. ¿Para qué? Pues para el caso de un incumplimiento de las condiciones charladas verbalmente, podamos probar después cuáles fueron y que haga cumplirlas. ¿Sí me van a entender? Es por netamente, la importancia es netamente probatoria. ¿Listo? Señor. Un ejemplo, cuando uno paga el pasaje de una bolsita, Sí. ¿qué clase de contrato sería? Un contrato de transporte de personas. Sí, se llama contrato de transporte de personas. Hay contrato de transporte de mercaderías, contrato de transporte de personas, contrato de transporte marítimo, contrato de transporte terrestre, aéreo, fluvial. Ah, ¿qué obligación hay ahí? Ah, bueno, pues una obligación de hacer. ¿Cuál es la obligación de hacer el transportador? Llevar a su Pero de sitio. hacer y dar, porque mientras el transportador hace de llevarlo, el otro tiene que dar el pago. Claro, en ese contrato hay obligaciones claras de hacer y de dar. De dar de la persona transportada y de hacer del transportador. Claro, hay obligaciones recíprocas. Listo. Entonces, el sujeto activo en todo derecho personal se va a llamar acreedor. ¿Y por qué se llama sujeto activo? Porque él es el que está activando el aparato judicial, reclamando la garantía o el cumplimiento de su derecho personal. ¿Cierto? Él es el sujeto activo, el acreedor. Entonces, desliguen el concepto de acreedor de deudas dinerarias. No, acreedor es todo aquel que tiene derecho a exigir el cumplimiento de cualquier prestación. ¿Sí? Puede ser de dar, hacer o no hacer. Listo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento de los derechos personales es el objeto. El objeto. ¿Y qué es el objeto? ¿Qué es el objeto en un derecho personal? ¿Qué creen que es el objeto? No es el bien. Por eso que el objeto de los derechos reales es la cosa sobre la cual recae la obligación. Entonces, en un derecho, y eso es una gran diferencia. Sí, el objeto de los derechos reales es la cosa, pero en los derechos reales. Mientras que en los derechos personales el objeto no es la cosa. El objeto es la misma obligación. Sí, el objeto es el cumplimiento de la obligación, exactamente. Sobre lo que recae la obligación. Exactamente. O el tipo de obligación, o la obligación a la que se comprometió, que pueden ser de dar, hacer o no hacer. Es decir, que el objeto es la obligación o prestaciones, o prestación, que pueden ser de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? El objeto es la misma prestación, la misma obligación. Porque ¿qué es lo que reclama un acreedor? El cumplimiento de una prestación. Es decir, que el objeto es el cumplimiento, es la misma prestación, que puede ser de dar, hacer o no hacer. ¿Sí? Listo. Y sobre esto pues ya hablamos, ya vimos ejemplos de obligaciones de dar,
ejemplos de obligaciones de hacer y ejemplos de obligaciones de no hacer. Digamos que les voy a dar otro ejemplo de obligación de no hacer, porque les hablé simplemente del pacto de retroventa. Hay otra institución, otra figurita jurídica que está colgada en el contrato de compraventa. Se llama el pacto de preferencia. Está ahí en el Código Civil. Me lo van a mirar también cuando miren contratos, pero les explico en qué consiste ese pacto de preferencia, porque ese pacto de preferencia también es una obligación de no hacer. Resulta que el pacto de preferencia es una figurita jurídica que va íntimamente ligada con el contrato de compraventa y consiste en lo siguiente: en que, les pongo un ejemplo. Digamos que Cristina tiene un Volkswagen modelo 60 alemán, totalmente original y bien conservado, un clásico, un escarabajo, y a mí ese carro me encanta y siempre he querido conseguir un carro de esos, pero totalmente original y bien cuidado, porque me encanta como colección. Quisiera comprarlo y es el carro más bonito que he visto de esa marca de carros y de esa clase. Entonces le digo a Cristina: oye Cristina, véndeme el carro. Es Cristina: no, porque yo no vendo el carro, mi carro yo no lo vendo, mi carro es un clásico, yo le he invertido mucho dinero y es hermoso. Entonces yo le digo: uy, te doy tanto dinero, le ofrezco más de lo que vale. Me dice: no, porque no lo vendo, por lo menos por ahora no lo vendo, no sé más adelante. Digo: bueno, pero más adelante lo podrías estar vendiendo. Me dice: de pronto sí, no sé. Si me surge una necesidad, pues me tocará, pero de lo contrario no. Entonces le digo yo: bueno, Cristina, hagamos una cosa. Vamos a hacer una especie de, vamos a hacer un pacto. Se llama pacto de preferencia. Y es que si del día de mañana, dentro de los 2 años siguientes, si tú vas a vender el carro, me lo tienes que ofrecer primero a mí, antes que a cualquier otra persona. Es decir, me tienes que preferir a mí como comprador. Eso se llama pacto de preferencia. ¿Sí? Y ella queda obligada a eso. Es decir, que queda obligada a no hacer. ¿A no hacer qué? A no ofrecérselo a otra persona antes que a mí. ¿Sí? Entonces yo le puedo cobrar la cláusula penal de incumplimiento, porque podemos pactar cláusula penal de incumplimiento. ¿Sí? Ponle atención. Aunque eso tiene una salida, eso no se resuelve simplemente así, porque digamos que ella podría salirse del pacto conmigo. ¿Cómo se libera de ese pacto conmigo? Si entre esos 2 años siguientes ella le nació la voluntad de vender el vehículo y ella me dice: profe, se lo vendo, lo voy a vender, le cumplo mi pacto de preferencia, se lo vendo. Yo: bueno, ¿cuánto? Me dice: 20 millones de pesos. No, me dice 30 millones de pesos. Le digo: uy, no, está muy caro. Digo: no, te doy 25, máximo 25, eso no vale, un clásico, eso no vale más de 25. ¿Sí? Me dice: no, profe, son 30. Y es que tengo otra persona, otro cliente, que me lo quiere comprar y me está ofertando 30 millones de pesos. Si eso es cierto, y hay otro oferente, otro interesado en el vehículo, y está ofreciendo más que yo, ella queda liberada del pacto conmigo. O sea, podría venderse a ese tercero, porque le está ofreciendo más. A menos que yo le diga: listo, te doy los 30, lo mismo que te ofrece la persona, te los doy yo. Pero a cuota. No, pero no hay problema. No, pues eso sí ya depende de ella. ¿Sí? No he contado. Sí. Digamos que el pacto de preferencia lo podemos faltar. Y una vez podríamos faltar la modalidad o simplemente hablar de manera general. ¿Sí? Digamos que si yo le oferto lo mismo que le oferta al tercero, ella me lo tiene que vender a mí. Pero si el tercero le oferta un poquitico más que yo, queda liberada y se lo puede vender al tercero. Ese es el pacto de preferencia. Entonces, en el pacto de preferencia hay implícita una obligación de no hacer
¿cierto? Y es de no vender o no ofrecerle a otro hasta que no me ofrezca a mí. Y también obviamente hay obligación de hacer, que es la de ofrecérmelo a mí, ¿cierto? Entonces hay obligaciones de ambas naturalezas, de hacer y de no hacer. Digamos que esa misma función en la que se impacta en las sociedades, primero se lo ofrece para los accionistas de la empresa y luego por fuera. Sí, y digamos que ese es un derecho de todo socio en una sociedad mercantil. Todos los socios tienen ese derecho. Digamos que todos los socios a la hora de vender su participación o sus acciones están en la obligación de ofrecerse primero a sus socios, ¿cierto? Digamos que así no se parte en el contrato de sociedad, la Junta de Constitución, por ley, la ley entra a suplir ese vacío. La ley obliga a que debe ser primero, ofrecerle primero, se llama beneficio de derecho de preferencia. Primero están los demás socios antes de ir a sí, antes de ofrecer a un tercero. Si los socios no le compran, entonces sí puede ir y ofrecer un tercero, traer el tercero y decir, mire, es esto. Y dependiendo del tipo de sociedad, los demás socios tienen que aprobarlo o no, dependiendo del tipo de sociedad. Si es una sociedad colectiva, debe ser aprobada unánimemente por todos los socios colectivos. ¿Sí? Pero si es otra sociedad, digamos de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, no es necesaria la aprobación de los demás socios. Eso lo van a ver bien cuando vean sociedades comerciales, sociedades mercantiles u otra materia de comercial, como títulos valores, es otra materia comercial. ¿Listo? Bueno, ¿claro es hasta ahí? Listo. Entonces dejemos ahí. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Muy bien, gracias. Les encargo. La lista ya me la entregaron, ¿cierto? Gracias. Chao, te vaya muy bien.